Verdaderamente Jesús vive, ha resucitado. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Pascua y la buena noticia de la resurrección del Señor, que ya desde la vigilia pascual venimos celebrando, nos llena de alegría y de esperanza en medio de las adversidades y dificultades de la peregrinación de este mundo, en el cual, celebrando como estamos el año santo jubilar, tratamos de peregrinar con esperanza y con fe. El momento en el que nos encontramos desde la partida al cielo, a la eternidad, del Papa Francisco, quizás sea el tema predominante dentro del ambiente eclesial y con también mucha resonancia en el mundo, porque a través de los medios podemos observar que pueblos, naciones, gentes, que incluso algunos de ellos pertenecen a otras religiones o pueden ser agnósticos y ateos, también están interesados por la figura del Papa Francisco, que aparece cada vez más signos, gestos, y es revalorizado tanto sus mensajes como también sus actitudes hacia los pobres. También estamos pendientes, este próximo miércoles 7 da inicio al cónclave, donde los cardenales, creo que 133 son los que van a emitir el voto, son la mediación para la elección del nuevo sucesor de Pedro. Hay muchas expectativas y no pocas especulaciones también. Nosotros tenemos que orar al Espíritu Santo, que es quien guía, conduce la Iglesia. Y después, que estos señores cardenales, obispos, pues, se dejen llevar por las inspiraciones del Espíritu y designen a aquella persona que sea un buen pastor, un buen sucesor de Pedro. Creo que la lectura del Evangelio de San Juan, que recién acabamos de escuchar, puede servir también para quienes tienen que elegir. Digo porque en el diálogo que Jesús tiene con Pedro, le pregunta si le ama más que los demás. Y Pedro responde que sí, que lo quiere. Y Jesús, a su vez, no reflexiona ese afecto o cariño para sí mismo, sino apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque lo que el Señor quiere es que su cuerpo místico, su esposa, que es la Iglesia, sea pastoreada con fidelidad, con amor, con la verdad, y a través de ella toda la humanidad, porque la Iglesia, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, es sacramento de salvación para toda la humanidad. Por eso nosotros, que por la gracia de Dios y por el bautismo formamos parte de la Iglesia, del cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, tenemos la responsabilidad, como los apóstoles,
de ser fieles testigos de Jesús. Así, para que el mundo se sienta más atraído y realmente constante que los discípulos del Señor son personas dignas de fidelidad, de creer. Por eso procuremos, por tanto, también ser coherentes en nuestra fe y en nuestra esperanza. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y los demás apóstoles se reconocen como testigos de Jesús resucitado. Nosotros somos testigos de que Él vive, que ha resucitado. Y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Desde luego las autoridades judías que mandaron a Poncio Pilato y a Herodes que crucificaran a Jesús son bastante arbitrarias. Primero los mandan a azotar, los encarcelan, les prohíben, les amenazan, les persiguen, justamente por anunciar el nombre del Señor. Y después se quieren disculpar. Ustedes, dice Pedro con valentía, pidieron que fuera crucificado y lo clavaron en la cruz, en un patíbulo. Y en cambio esto se hace, no sé qué expresión, ¿verdad?, decir para ellos, nos echan la culpa a nosotros sobre la muerte de ese hombre, si ellos eran los que pedían la muerte de Jesús. La verdad que además de ser atrevidos y arbitrarios, son mentirosos, como algo que es tan frecuente en la naturaleza humana, ¿verdad? Bien, lo cierto es que los apóstoles, sufriendo persecuciones, ultrajes, llenos del Espíritu Santo, tienen el coraje y la valentía de anunciar y proclamar que Jesús es el Señor y que vive. Más aún salen incluso contentos de la cárcel por haber padecido por el nombre de Jesús. Serían contentos. Tenemos que contagiarnos nosotros, queridos hermanos, de esta fe, de este testimonio, de esta valentía, de este coraje de los apóstoles, que llenos, vuelvo a repetir, del Espíritu Santo, anuncian y proclaman el nombre de Jesús, el único Salvador y Redentor. El decreto Accentes del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera nos dice que la Iglesia, continuadora de la obra de Jesús, debe seguir por los mismos senderos del Maestro, es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del sufrimiento, de la entrega libre y voluntaria, que fue lo que hicieron los apóstoles. Así que en cada momento de la historia, a nosotros nos toca vivir ahora, en el siglo XXI, también hay luchas, dificultades, adversidades, pero estamos llamados, ¿verdad?, a ser fieles discípulos misioneros del Señor. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis, un cántico de alabanza al Cordero inmolado, que por haber obedecido y haberse entregado como víctima propiciatoria
a Dios Padre por la salvación de los hombres, debe recibir el honor, la gloria, la majestad, la alabanza. Y eso es lo que nosotros, queridos hermanos, debemos vivir, esta vida nueva, encauzando la vida nueva, erradicando de nosotros la mentira, la ambición, el pecado, que se quiere adherir a nosotros y a veces podemos dejarnos esclavizar por estos deseos del mundo, pero queremos vivir esa vida nueva. Jesús, la tercera vez que se apareció a sus discípulos en el lago de Galilea, ellos eran pescadores, la mayoría de ellos, y volvieron de nuevo a pescar, y ahí Jesús les indicó dónde podrían sacar una pesca abundante, como de hecho así lo hicieron. Y es de destacar la espontaneidad de Simón Pedro, que cuando escucha de labios de Juan, hijo del Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor, es el Señor, se lanza inmediatamente al encuentro del Señor. Y así es, después de compartir aquella comida, vengan, coman, les dice Jesús. Entonces vuelve nuevamente a confirmar a Pedro para que sea él quien apaciente las ovejas del rebaño, siempre fundándose en el amor. Termina el pasaje del Evangelio que hemos escuchado. Jesús, de manera profética, indicando cómo iba a entregar la vida. Cuando era joven, iba donde quería, pero cuando seas mayor, irás donde no quieras. Haciendo alusión a que iba a morir, según la tradición. Así como Pablo fue decapitado en la persecución del emperador Nerón, Pedro fue crucificado, y digo que hay una venerable tradición de que quiso morir crucificado cabeza abajo, porque no era digno de ser crucificado como el Maestro. Pero digo que termina el pasaje que hemos escuchado diciendo: sígueme. Esta invitación de Jesús debemos, queridos hermanos, escucharla, sentirla y obedecerla a nosotros. Sigamos al Señor, para que así, de esta manera, participando de su pasión, podamos alcanzar la resurrección y la gloria eterna. De tal manera, entonces, hermanos, que en estos días de Pascua, el domingo que viene, celebraremos el cuarto domingo, llamado del Buen Pastor, y también la jornada, la 62 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con un mensaje espléndido, escrito todavía por el Papa Francisco, desde el Policlínico de Roma del Genetti, donde estaba internado, firmado el 19 de marzo de este año, el mensaje que ya comentaremos, Dios mediante, el domingo que viene. Bien, entonces, con alegría, con serenidad, sigamos orando, sigamos experimentando el gozo de Cristo resucitado, seamos discípulos misioneros, verdaderos testigos de Jesús el Señor, y tengamos entonces también la valentía
la decisión firme de seguir